Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden español. En este podcast, hispanohablantes de diferentes países tenemos conversaciones sobre todo tipo de temas, pero siempre de una forma un poco más lenta, un poco más clara, para que ustedes puedan comprendernos y seguir la conversación. Pero si esto es un poco difícil para vos y necesitas algo más fácil, o si esto es muy fácil y necesitas algo un poco más difícil, no te preocupes. Todo eso lo podés encontrar en nuestra página web, dreamingspanish.com, donde vas a encontrar miles de videos en español comprensible desde nivel súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Alma de España. Hola Alma, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí contigo, Agustina. Hoy tenés un espacio acá en el podcast para descargarte. Un espacio para hablar de algunas cosas de las que estás cansada. Sí, Agustina, vamos a hablar de estereotipos y de estereotipos que no nos gustan, que nos cansan, que nos resultan pesados. Así es, así es. En el mundo hay muchos estereotipos, hay muchas preconcepciones, pensamientos comunes o muy populares que la gente tiene sobre cosas o sobre otras personas, pero que no necesariamente son ciertos. Son muy populares, pero no son ciertos. Y nosotras estamos cansadas de escucharlos. Pues sí. Y Agustina, si te parece, voy a empezar yo con un estereotipo que me da un poco de rabia, que no me gusta nada. A ver. Pues mira, este no te lo vas a esperar, pero hay un estereotipo de que los andaluces no sabemos hablar y no se nos entiende al hablar, que hablamos muy mal. Ok. ¿Y qué tengo que decir que es falso? Sí. Sí, es falso. Yo los entiendo 100%. Ah, bueno. Bueno, quiero decir que hay un estereotipo dentro de España de que las personas del sur hablamos mal, que no sabemos vocalizar, que no hablamos bien. Y yo te digo una cosa. Pienso que este fenómeno puede pasar en cualquier región de España porque no depende del acento ni de la región, depende de la persona. Eso es lo que yo pienso. Ok. Sí, obviamente. Creo que depende mucho de la persona. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando hablo con vos o cuando hablo con Andrés, nunca tuve ningún problema para entenderlos. Incluso cuando visité Sevilla o Granada, la verdad es que no me encontré con nadie a quien no pudiera entender. Yo podía entender a todos. Es verdad que hay algunos memes, ¿no? Como de personas de Andalucía que hablan de forma muy rápida y poco comprensible, pero no son todos. Sí.
pienso que hay un estereotipo de la persona andaluza que no tiene mucha educación, que tiene un nivel educativo bajo y esa persona pues no habla bien, pero simplemente no habla bien porque nunca ha estado en un entorno donde tenga que quizá hablar en público y aprender a hablar claramente. Entonces, creo que hay un estereotipo porque cuando yo era pequeña, todos los personajes de televisión andaluces eran la limpiadora de la casa o la persona del campo. Nunca el andaluz era el policía justo o el héroe, ¿no? Los andaluces eran la broma, eran los que no sabían hablar bien, los que no habían ido a la escuela. Ok, entiendo. Bueno, entiendo por qué te molesta. Sí, es un estereotipo un poco feo. Ahora, pienso que hoy en día no es un estereotipo que esté tan generalizado, porque hoy en día tenemos un montón de políticos, por ejemplo, que son andaluces y que hablan con acento andaluz. De hecho, durante mucho tiempo España tuvo un presidente del gobierno, un primer ministro andaluz. Y bueno, pues esos políticos hablan con su acento y hablan claramente, porque los políticos otra cosa no, pero tienen que hablar muy claramente porque forma parte de su trabajo, ¿no? Es muy importante. Ok. Bueno, yo tengo un estereotipo que me molesta, que es que la gente piensa que si sos de Latinoamérica, entonces sabes bailar o te gusta bailar. Tipo, yo a veces digo que soy de Argentina y me dicen como, entonces bailás bachata, bailás salsa, y yo me quedo como, ¿qué? No. ¿No te dicen que bailas tango? Sí, eso también, y ese es otro que también se me hace, o sea, entiendo de dónde viene, pero no, o sea, la gente normal, la gente común y corriente no baila tango. No, los argentinos normales no bailamos tango, no sabemos bailar tango. Es como que alguien te diga a vos, Alma, que por ser andaluza bailás flamenco. Claro, sí, totalmente. Hay muy poca gente realmente que baile flamenco. Son una minoría, no son la mayoría de andaluces. Igual que en Argentina hay una minoría de personas que baila tango o quizá otros bailes latinos que no son argentinos. Sí, pero en general siento que la gente como que engloba mucho estos estereotipos que tal vez pueden ser más ciertos en el norte de Sudamérica, tal vez. Es verdad que en Colombia, en Venezuela es mucho más común bailar, ¿no? Como que la gente baila mucho, pero nosotros no. O un chileno tampoco, un uruguayo tampoco, incluso te digo que un boliviano o un paraguayo tampoco, y siempre nos tiran este estereotipo de como, no, porque ustedes bailan, y es como, no bailamos, te juro que no. Sí. Es verdad, con ese tema del baile y la fiesta sí que hay un estereotipo sobre las personas de Latinoamérica. Uh-huh. Y otro que también recién ahora lo pensé, que me molesta, es que de alguna forma se popularizó esta idea de que la mujer latina es celosa o tóxica. Tipo, no sé por qué, no sé si es por telenovelas o por qué, pero como que está mucho esta creencia, este estereotipo de que la latina es como muy loca y tóxica y problemática y súper celosa. Me molesta porque no, al menos en mi caso, en mi círculo, la gente que yo conozco
cero, tipo, eso no es real. Sí, es curioso, a lo mejor es por las telenovelas y por, sí, las historias que salen de Latinoamérica, ¿no? Las series. Ujú. Puede ser, porque sí que hay un estereotipo sobre eso, sobre la mujer celosa. No sé si hay algunos países donde eso sea más cierto que en otros, pero sí, la verdad es que es bastante feo, ¿no? Bastante insultante. Ujú. Ok, pero es verdad que vos también lo escuchaste, o sea, hasta en España llega esto. Sí, sí, sí. Sí, sí que se tiene esa noción de la latina, quizá más bien, no sé, las mujeres colombianas o venezolanas, no sé. Ujú. Em, Igual no es tanto que las mujeres sean celosas, sino que las relaciones románticas se viven con mucho drama, ¿no? Que Mm, hay mucho drama, no solo celos, sino también historias extrañas, infidelidad y mucha pasión, todo como muy intenso. Esa es un poco ok. la idea, un poco como una telenovela. Ujú. Para mí viene de ahí. Para mí tiene que haber una relación con las telenovelas. Es que si no, no lo entiendo. Sí, 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 totalmente. Seguro, seguro. ¿Qué otro estereotipo tenés que te moleste? Pues mira, hay un estereotipo que a mí me resulta muy curioso porque creo que es como muy obviamente incierto o falso. Y es que los hombres con la edad ganan valor y las mujeres con la edad pierden valor. Y Ujú. entonces la idea, y esto lo he oído bueno, en estos vídeos o este tipo de contenido que normalmente es para hombres, ¿no? Ujú. Donde básicamente la teoría es que un hombre, cuando es muy joven, no tiene dinero, no tiene muchos, digamos, bienes materiales. Em, pero con el tiempo va adquiriendo esos bienes y va ganando valor a los ojos de las mujeres. Y que las mujeres tienen como principal valor su aspecto físico y que con el tiempo van perdiendo eso y por lo tanto van perdiendo valor a ojos de los hombres, ¿no? Digamos en el mercado de las relaciones románticas. Y, y a mí me parece que si tú miras a tu alrededor y ves cómo están hechas las parejas, normalmente no es frecuente ver parejas que tengan a un hombre muy mayor con una mujer muy joven, ¿no? Por lo general, las parejas que se ven son parejas más o menos de edades similares. Normalmente el hombre es un poco mayor, puede ser, no sé, 2, 3, 4, 5, 6 años mayor, me parece que es una diferencia normal, pero no se ven, por ejemplo, chicas jóvenes de 22 años con hombres de 45. Ujú. Creo que es bastante poco común, no sé cómo lo ves tú. Sí, total, total. Pero ahí a mí tengo que decir que se me plantea la pregunta de ¿por qué no vemos este tipo de parejas con tanta diferencia de edad? ¿Es porque a los hombres no les gustaría o simplemente porque a las mujeres no les gustaría? Yo recuerdo que vi este estudio una vez en donde le preguntaban a hombres y a mujeres de entre 18 y 70 años qué edad del género opuesto veían más atractiva, ¿no? Y entonces, en el caso de las mujeres,
Normalmente a los 18, 19, 20 decían hombres un poco más grandes, como de 20, 22, 23, ¿no? Y después como que se emparejaba y una mujer de 60 años encontraba más atractivo a un hombre de más o menos la misma edad, por ejemplo de, no sé, 58, 56, un poquito más joven tal vez, pero no una diferencia grande. Y en el caso de los hombres era muy alarmante porque la edad básicamente se congelaba en 20 años. O sea, un hombre de 20 años decía que la mujer más atractiva tenía 18, 20. Un hombre de 40 años decía que la mujer más atractiva tenía 18 o 20 años. Un hombre de 60 decía lo mismo. Y a mí me perturbó mucho ese gráfico y ese estudio. Sí, bueno, no sé si ese estudio estaba hablando puramente del físico, porque si está hablando de quién te resulta físicamente más atractivo, yo entiendo que los hombres digan que la mujer de 20 años es la más atractiva. Yo creo que eso no es controversial y, de hecho, creo que si le preguntas a mujeres quién es la mujer más atractiva de, no sé, un grupo con mujeres de diferentes edades, incluso la mujer te va a decir que la más atractiva es la más joven, a no ser que, bueno, teniendo en cuenta que sean más o menos similares, que no haya, no sé, por ejemplo, diferencias muy grandes en los atributos físicos, no, por decirlo de alguna forma. Creo que es bastante normal considerar a la más joven la más atractiva físicamente. Pero creo que eso no es tampoco muy significativo de cómo un hombre elige a una pareja. Porque siento que un hombre no solo va a mirar el físico cuando elige una pareja, sino que buscas a una persona que más o menos comparta unos objetivos vitales, que se vaya a compaginar un poco con tus objetivos, ¿no? Y entonces ahí creo que la edad, cuando hay una diferencia muy grande, como decía, entre 22 años y 45 años, creo que es difícil que haya una relación duradera entre dos personas, entre un hombre y una mujer, con una diferencia de edad tan grande. Creo que para algo casual, sí, obviamente, todo eso puede funcionar, pero en lo que se refiere a tener una relación, digamos, más estable y más duradera, creo que ese tipo de relación, por la diferencia de edad, es más difícil que funcione. Sí, totalmente. Yo creo que la clave es estar en momentos similares de la vida, ¿no? Entonces, no sé, si los dos están en la escuela secundaria, o si los dos están en la universidad, o si los dos están empezando a trabajar, o si los dos están en la etapa más de formar una familia, si es lo que quieren. Pero cuando empezás a combinar eso, cuando pones a una persona que está saliendo de la escuela secundaria y empezando la universidad con alguien que ya terminó la universidad y hace años que está, no sé, trabajando, ¿no? Quieras o no, es como que tus objetivos, tus ideas, tus planes, tus experiencias son muy, muy distintas. Y si realmente lo que buscas es una pareja, alguien que te pueda acompañar, entender y con quien vivir ciertas experiencias y compartir ciertos momentos, es muy difícil que sea alguien con tanta diferencia de edad. Claro, entonces, volviendo al estereotipo de que las mujeres pierden valor y los hombres ganan valor, si eso fuera cierto,
sería muy frecuente ver a mujeres muy jóvenes con hombres muy mayores, porque digamos que si tienes todo el valor con 20 años como mujer y si tienes todo el valor con 60 años como hombre, porque digamos que ya has adquirido todos los bienes materiales que digamos que a lo largo de una vida has podido acumular, pues lo más normal sería que la persona más atractiva, la mujer más atractiva, que es la mujer de 20 años, quisiera estar con el hombre más atractivo, que es el hombre de 60 años, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuándo se dan estas, digamos, estas combinaciones? Yo creo que quizá se dan en los extremos, en las mujeres muy, muy guapas, quizás supermodelos o algo así, y los hombres ultra ricos, ¿no? Sí. Entonces, eso yo entiendo que ahí haya como... Puede ser que eso se dé el caso, ¿no? Se dé el caso de que, digamos, la mujer que tiene el valor del atractivo sexual más elevado se vaya con el hombre que tiene el poder económico más elevado. Pero por lo general, en el mundo, digamos, de la clase media, creo que eso no es lo más normal. Lo más normal es que una persona de 25 años va a estar con alguien que, bueno, puede ser unos años mayor, incluso unos años menor, pero nunca con extremos, o sea, nunca con personas que son mucho mayores o mucho menores. Creo que esos son los, digamos, eso es una minoría de casos. Uh-huh. Sí. Bueno, otro estereotipo que a mí me molesta y que está relacionado un poco con el tema del género es cuando la gente asume que cierta profesión está relacionada con cierto género. Por ejemplo, si vos hablás de que fuiste fuiste al hospital y te atendió un enfermero o enfermera, la gente siempre va a asumir que es una enfermera mujer. O si decís que estás en un avión y está el tripulante de cabina, ¿no? Comúnmente llamado azafata, van a pensar que es una mujer, como que directamente asocian, ok, maestro, enfermero, tripulante de cabina, profesiones de mujer. Eso siempre lo hace una mujer. Por el contrario, si hablas de otras profesiones, como por ejemplo doctor o cargos en la política, lo más probable es que la gente asuma que es un hombre que lo hace. Y me cansa, me parece muy, muy cansador que estén estos estereotipos, que lo peor es que muchas veces no son ciertos. Por ejemplo, mucha gente asocia ser doctor con ser hombre, pero en Argentina hay muchas más doctoras mujeres o mujeres que estudian medicina que hombres, por ejemplo. Entonces, sí, me parece innecesario y me tiene cansada. Sí, yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchas profesiones que estaban muy ligadas con el género y todavía lo están hasta cierto punto. Quiere decir que, por ejemplo, hay más mujeres que trabajan con niños pequeños que hombres y es fácil como tener un prejuicio de que, bueno, esto es una profesión de mujeres y por lo tanto las mujeres van a hacer un mejor trabajo, porque esto es un trabajo femenino. Igual que, bueno, con los trabajos masculinos quizás se piense que una mujer no va a ser tan buena piloto de avión, por ejemplo, ¿no? Porque tradicionalmente no ha habido muchas mujeres pilotos de avión, ¿no? Yo creo que el daño que esto puede hacer es que haya un prejuicio para estas personas a la hora de acceder a estos puestos de trabajo que de alguna forma
las empresas o los lugares de trabajo, las personas que seleccionan a los trabajadores puedan pensar, no sé, porque bueno, este trabajo para trabajar con niños pequeños, quizá este chico no lo puede hacer o es raro, es mejor que sea una mujer. Sí, pienso que el daño de este estereotipo es que seguramente esté seguido por un prejuicio que de alguna forma dificulte a esas personas acceder a esos trabajos. Uh-huh. Sí, sí. Y también creo que algo que está relacionado, como otro estereotipo que está relacionado con esto, que me tiene cansada, es que las mujeres no saben o no pueden o son peores para dirigir, para liderar, ¿no? Creo que a lo largo de muchos años en donde la mujer no podía elegir y no podía participar en ciertas actividades, se creó esta idea que los hombres son mejores líderes, pero me parece súper, súper incierto. O sea, creo que depende completamente de la persona, independientemente del género, e incluso hasta hay estudios que muestran que las mujeres pueden negociar, son mejores en la negociación a veces, y me molesta como que se crea que no. Tipo, hay muchos países en donde todavía nunca hubo, por ejemplo, un presidente que no sea hombre, ¿no? O cargos en la política, es muy, muy raro que la sociedad vote a una mujer. Hay gente diciendo como, no puede haber una mujer en el gobierno, no sé qué, porque no puede dirigir, no puede liderar. Y, Dios, me parece como súper, súper falso. Sí, yo creo que hay una doble vara de medir o un doble estándar, porque cuando un hombre es un líder y es un líder agresivo o un líder que habla con asertividad, pues se le respeta. Pero cuando una mujer hace lo mismo o tiene una actitud similar, se la tacha de, no sé, como una mujer desagradable o no sé, no se le respeta de la misma forma. Parece que una mujer puede ser líder, pero va a estar sujeta a una, digamos, una crítica mayor que un hombre. Y a mí eso sí me parece muy injusto porque creo que al final una mujer también puede liderar con cierta agresividad, una mujer también puede ser desagradable de la misma forma que un hombre lo es, desagradable en el sentido de que dice las cosas confrontando y no para agradar, ¿no? Parece que las mujeres todo el tiempo queremos ser muy diplomáticas y decir las cosas para no herir los sentimientos. Y cuando una mujer no se comporta así, es sujeta a muchas críticas. Sí. Uh-huh. Sí, total. Es como que la sociedad tiene expectativas diferentes de personas en una misma posición o en un mismo puesto o cargo, dependiendo de si son hombres o mujeres. Totalmente. ¿Y tenés algún otro estereotipo antes de terminar el episodio? Bueno, hay un estereotipo que a mí me parece bastante injusto y es el de que las personas de Estados Unidos son muy incultas, que los americanos son muy incultos. Y hay muchos vídeos, memes, donde se intenta mostrar esa parte más inculta de los Estados Unidos. Y lo que yo pienso sobre esto es que realmente, si piensas en España, por ejemplo, de donde yo soy, yo no creo que la gente aquí sea más culta
que en Estados Unidos de media, que la persona media, el ciudadano medio, sea mucho más culto. Por ejemplo, si tú le enseñas un mapa de Europa a un español y le preguntas dónde está algún país, no sé, por ejemplo, Estonia o Luxemburgo o cualquier país europeo, yo creo que hay una probabilidad alta de que esa persona no sepa situar ese país de la Unión Europea, por ejemplo. Ujú. No sé Sí. qué piensas. Sí, creo que definitivamente se creó esta narrativa de que los estadounidenses son incultos, que no saben tanto de cultura general, y se explota mucho esa narrativa porque es algo que vende y yo estoy segura que muchas veces cuando hacen estos videos haciendo preguntas en la calle y todo, solamente seleccionan a la gente que se equivoca o que dice cosas como que no tienen sentido para alimentar esta narrativa. Y sí, creo que, a ver, gente inculta o que no sabe mucho de cultura general hay en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos como que se explota mucho ese estereotipo y también se les suele preguntar como particularmente de cosas que no saben o no se enseñan tanto en las escuelas, ¿no? Como de geografía del mundo. Pero, por ejemplo, si les preguntan de guerras mundiales, ¿no? Más que nada de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, yo estoy segura que la mayoría de los estadounidenses sabe más que el promedio de otros países, ¿no? Entonces, sí, creo que es como un estereotipo que se llevó al extremo solamente para hacer contenido viral. Sí, también porque como Estados Unidos es, digamos, la potencia mundial, siempre va a ser objeto de burla o de crítica por parte de los demás países que no tienen tanto poder. Creo que es algo normal. Ujú, sí, sí, sí. Pero bueno, sé que hay una gran parte de nuestro público que es estadounidense, así que en los comentarios, chicos, pueden decirnos qué opinan ustedes de este estereotipo. ¿Es cierto que los estadounidenses no saben mucho de cultura general o no? Los leemos en los comentarios. Y además les recuerdo que si están aprendiendo español, tienen que visitar nuestra web, dreamingspanish.com, donde tenemos miles de videos en español comprensible, videos hechos por profesores de diferentes países, como Alma de España, yo de Argentina y también mucho más, contenido de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, de México y lo mejor, contenido sobre todo tipo de temas. En la web hablamos sobre todo, así que sea cual sea tu nivel de español y sea cual sea tus intereses, vas a encontrar contenido para vos. Además, si te gustó este episodio, si te gusta el podcast, no te olvides de dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a llegar a más gente como ustedes. Bueno, Alma, fue un placer charlar con vos hoy y estoy muy emocionada de ver qué estereotipos le molestan a los chicos y de leer sus comentarios. Gracias, Agustina. Nos vemos pronto. Chao, chao.